Pues Calimera, buenos días, Ibai. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la razón por la que te pedí entrevistarte es porque quería saber un poco en qué situación está Grecia en este momento, porque en esta locura de números que nos están dando por el tema de la pandemia, Grecia parece estar o parece ser de los países que tienen menos incidencia. Entonces, quería que nos explicaras un poquito en qué situación está Grecia y qué medidas tenéis ahora mismo. Efectivamente, Grecia es de los países de la Unión Europea que menos víctimas está teniendo. Yo creo que en gran parte porque se tomaron las medidas de confinamiento mucho antes que en otros países. Es decir, no se esperó a que hubiera muchos muertos para paralizar el país. En gran parte porque después de 10 años de recortes en la sanidad, el sistema sanitario griego no está preparado para una pandemia, no ya como esta, que ningún sistema sanitario mundial estamos viendo que lo está, sino ni siquiera para una pandemia como la gripe. Antes de que llegara el coronavirus, durante más de una semana, las escuelas, la mayoría de las escuelas de Grecia estuvieron cerradas para evitar la propagación de una gripe, sin saber lo que vendría después, la gripe común, quiero decir. Y cuando comenzó la pandemia, yo creo que el gobierno, al que no me une ningún tipo de afinidad ni ideológica ni de simpatía, pero hay que reconocer que tomó las medidas a tiempo. Además, decidió una compensación para los trabajadores autónomos y para los asalariados que se queden sin trabajo de 800 euros mensuales. Se prohibieron los despidos, es decir, se hicieron un montón de medidas que objetivamente está bien, independientemente de las simpatías o no que tengamos por este gobierno. Lo que no se previó, y esto sí que es duramente criticable, es ninguna medida para evacuar los campos de refugiados, que son los lugares, en especial en las islas, que tienen unas condiciones terribles de vida ya habitualmente y que son potencialmente mortales para miles de personas, y no es una exageración decirlo así, si llega el coronavirus a ellos. Sí, yo veía en tu cuenta de Twitter que compartías un vídeo sobre Moria, ¿no? En Lesbos. ¿En qué situación está? Está habiendo manifestaciones, ¿no? Y está habiendo protestas, ¿no? Sí, los refugiados y refugiadas están protestando porque saben que fuera está habiendo una pandemia, saben que no ha llegado todavía ningún caso, que no ha sido detectado ningún positivo dentro del campo, pero les parece que la situación en la que han quedado es como de abandono total. El gobierno, la única medida que ha tomado respecto a ellos es el aislamiento, es decir, no se puede ir desde las ciudades a los campos de refugiados de las islas y no se puede ellos no pueden salir de los campos de refugiados. Esto sería una medida objetivamente buena si fuera acompañada con otras que son básicas, como el acceso a una higiene mínima, el acceso a condiciones de vida que no estén en una situación de hacinamiento y de insalubridad permanente, porque si no es percibido únicamente como un castigo, como la restricción de sus movimientos, si es imposible mantener la higiene o el acceso a unas condiciones mínimas dentro de los campos. Hace poco hablaba con un amigo que vive allí, un amigo que es somalí, y me decía que en los baños ni siquiera hay jabón, que no tienen posibilidad de no hacer cola para tener comida. Hace falta hacer 2 o 3 horas de cola para ducharse y en las duchas no hay jabón. Es decir, no se puede mantener la distancia social, no se pueden mantener todas las medidas que son necesarias para contener la pandemia y sin embargo no pueden salir y por lo tanto no pueden acceder al supermercado, no pueden tener comida mejor que la que les reparten haciendo cola, etcétera. Y esto está provocando pues que los cuadros de depresión que ya son habituales en los campos de refugiados. Estamos hablando de personas que viven en una situación muy difícil todos los días, con o sin pandemia, y que además vienen de contextos de guerra o de contextos de persecución política, etcétera, y por lo tanto unos lugares donde la salud mental presenta muchas dificultades. Estos días se ve agravada porque tienen la sensación de abandono que decíamos antes, porque no se pueden mover, porque tienen miedo unos de otros, intentan no estar juntos, no estar cerca, pero saben que es imposible no estar cerca en un lugar en el que hay 3.500 plazas oficiales, por ejemplo, en Moria, y más de 21.000 personas. Es imposible mantener estas distancias y esto está provocando problemas de convivencia también, miedo entre ellos, desconfianza, etcétera. Sí, una de las cosas que quedó así como un poco apartada fue precisamente esta nueva crisis llamada crisis de los refugiados,
En los debates que se están dando aquí hay gente que está llamando pues un poco a tener conciencia de que hay otras pandemias en el mundo aparte de esta que estamos viviendo, que es global, para entender que todos somos iguales ante la enfermedad y todos somos iguales ante una posible crisis económica mayormente, ¿no? Evidentemente hay gente que está en mejor situación. La presencia de la Unión Europea y el comportamiento de la Unión Europea en Grecia, que vosotros vivisteis, yo creo que el peor comportamiento, ¿no? En muchos aspectos, pero especialmente con aquellas medidas súper duras de la troika. ¿Cómo lo vivís ahora? ¿Cómo se recibe eso en Grecia? La verdad es que al no poder salir de casa y al únicamente tener contacto con mis amigos más cercanos vía telemática, tampoco puedo, si soy honesto, no puedo decir que este sea el sentir general, ni mucho menos porque todavía no he podido, precisamente porque el confinamiento impide tener una visión más completa de la realidad. Hay mucho miedo a una nueva crisis económica. Yo creo que todavía estamos en una fase en la que es más el miedo personal a lo que va a venir que la indignación política. Es decir, hay una indignación acumulada, hay un resentimiento respecto a la Unión Europea muy generalizado por los últimos 10 años y por el papel de la Troika en la crisis humanitaria que se vivió en Grecia, no solamente la crisis de los refugiados, sino la crisis previa, que era una crisis económica que devino una crisis auténticamente humanitaria para cientos de miles, millones de personas. Pero yo la sensación que tengo es que ahora mismo básicamente hay una combinación de miedo entre la pandemia, es decir, un miedo a que la alarma sanitaria se extienda y miedo a las consecuencias económicas que esto va a tener, pero que todavía no está articulado políticamente, no hay una expresión, digamos, multitudinaria de protesta, ni mucho menos como ha habido en años anteriores aquí en Grecia. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre, como en todos los países, y por lo tanto ahora hay más, a mí me da la sensación, un momento como de cada cual se está preparando como puede para lo que viene, pero como puede en muchos casos es un poder muy, muy pequeño porque no hay capacidad de ahorro. Después de la crisis de 2008, de la que en términos macroeconómicos Grecia empezaba poco a poco a recuperarse, pero que en términos sociales claramente no hemos superado, lo que puede venir ahora puede ser devastador. Y creo que hay tengo mucha gente cercana que tiene realmente miedo a lo que va a venir. Sí, además en el ámbito de lo que es el turismo, Grecia se va a ver seriamente afectada, igual que otros muchos países que tienen esa fuente de ingresos tan clara, ¿no? Veía también que el Parlamento griego tuvo un acto de solidaridad con España, ¿no? Sí, a mí la bandera española nunca me ha emocionado precisamente, pero obviamente hay que entender contextos y circunstancias y evidentemente no tiene el mismo significado ver la bandera española según dónde o proyectada en el Parlamento griego como el otro día, que es un gesto de solidaridad que a mí me parece muy bonito y que además tiene un significado que nos remite precisamente a otros momentos donde podría ser el único momento de mi vida donde no me ha molestado una bandera española, que era precisamente en la Plaza Sintagma, que está situada delante del Parlamento griego, en el año 2011-2012, ¿no? En el que la gente lo llevaba para expresar esta solidaridad en la Europa del Sur, en la que también está incluida Italia, Portugal, etcétera. Y en ese contexto la bandera española no significaba lo que estamos acostumbradas a que signifique habitualmente la rojigualda, y precisamente que sea en Sintagma también y que sea casi una década después donde se vuelva a exhibir la bandera española en Atenas, aunque el contexto sea muy diferente, a mí el otro día me trajo recuerdos bonitos, momentos de ese sentimiento del sur de Europa agraviado frente al norte, que va mucho más allá de lo geográfico y de lo nacional y que tiene que ver más con la lucha de clases que con una concepción nacionalista de las banderas, ¿no? Y creo que fue un gesto bonito.
Y por último, Ibai, tú que eres, desde tu punto de vista de periodista, además tenéis una productora que está acostumbrada a hacer unos magníficos reportajes, ¿no? De verdad que sí, durísimos también, pero sobre cómo incide la guerra en los pueblos, ¿no? Desde tu punto de vista, desde toda esa experiencia, ¿qué piensas, qué lección debemos sacar de todo esto que estamos viviendo? ¿Y cómo ves el futuro próximo en relación a esta pandemia? La verdad es que me cuesta mucho hacer previsiones, no ya a largo ni a medio plazo, sino a corto, porque creo que lo que estamos viviendo es algo tan grande y tiene unas dimensiones que nunca se había vivido, que prácticamente un tercio, casi 2/3 de la humanidad estuviese confinada, ¿no? O estuviese con la orden de confinamiento, que es diferente también, porque tenemos que tener en cuenta que mucha gente que no tiene casa o que no tiene medios para subsistir hasta el día siguiente, que vive con lo que gana el día a día, no tiene la posibilidad de estar confinada, de estar confinado como estamos nosotros, y por lo tanto es algo que afecta a todo el mundo, pero que no afecta a todo el mundo por igual. No somos iguales ante las pandemias, igual que no somos iguales ante las crisis, porque hay gente que tiene condiciones materiales para esperar lo peor y otra gente que tiene dificultades incluso en su normalidad, que su día a día ya es muy duro. Esto es lo que hemos aprendido durante nuestro trabajo, gracias a nuestro trabajo durante los últimos años, pero también intentamos hacer en Musungu, que es nuestra productora, intentamos hacer mucha más incidencia en el reportaje que en el análisis o que en la opinión, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que somos mucho mejores relatores de lo que pasa que previsores, o que en el sentido de que no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, y además nos gusta un periodismo, nos gusta más, aunque respetamos evidentemente todas las facetas del periodismo, pero lo que nos gusta más hacer es ir, ver y analizar a posteriori que hacer previsiones a priori, ¿no? Lo que estamos viviendo es tan grande que nos resulta muy difícil de analizar en términos de cuáles serán las consecuencias, pero lo que sí que queremos es relatar lo que está pasando, y en ese sentido hemos hecho, junto al Festival de Cine Documental de México DF, hemos lanzado una idea para que todas las personas que están confinadas nos expliquen en pequeños vídeos de hasta 2 minutos cómo están viviendo su confinamiento en diferentes partes del mundo. Queremos que haya cuantas más voces mejor, y que haya situaciones cuanto más diferentes mejor, precisamente para explicar esta idea de que es un fenómeno global que está afectando al mundo entero, pero hay situaciones muy diferentes que hacen que nos situemos de manera distinta respecto a un fenómeno que es el mismo en las diferentes partes del mundo, que no tiene que ver únicamente con una cuestión geográfica, porque hay gente que vive en el llamado tercer mundo en una situación de privilegio, que vive mejor que mucha gente que vive en Europa. Las élites globales son élite, pero son globales, viven bastante más parecido a las élites del mundo entero que la gente de abajo del mundo entero, y eso es lo que queremos reflejar de manera amable y polifónica con esto. Así que aprovecho esta ocasión también para que todo el mundo al que le apetezca que nos envíe un vídeo, que puede ser una secuencia única, puede ser un vídeo editado, puede ser un testimonio a cámara, puede ser un testimonio sin salir. Queremos que haya todo tipo de lenguajes diferentes, y quien quiera enviarlo tiene a su disposición una web que está, una dirección de correo y un teléfono para enviarlo por WhatsApp, que está en la web del Festival de Documentales de México, DocsDF. Ibai, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo que lo pases lo mejor posible dentro de este confinamiento, dentro de esta situación, y espero poderte saludar otra vez pronto en Grecia. Un abrazo. Esperemos que nos podamos volver a ver en Atenas pronto. Esto significará muchas cosas, significará más que otros años incluso. Sí. Y nada, yo también aprovecho para enviarte un abrazo virtual, Pilar, que espero que sea real dentro de poco. Venga, chao.